Bueno, entramos entonces en el análisis de velocidad y aceleración. Para eso ustedes ya tuvieron que haber visto muy bien y haber aprendido correctamente tanto la parte de análisis de posición, de velocidad y de aceleración en los videos que les recomendé del canal Math Secrets, importantísimos. Ahí se encuentra la explicación de las fórmulas que se utilizan para determinar el análisis de velocidad y el análisis de la aceleración. Importantísimo que lo repitan, por favor. Aquí está la fuente. En ese orden de ideas nos damos cuenta que acá tenemos el resumen de los tres videos importantes: las fórmulas del análisis de posición, las fórmulas del análisis de velocidad y las fórmulas del análisis de aceleración. Para nuestro ejercicio vamos a tomar el caso de estudio, que lo vamos a encontrar acá. Estas son las dimensiones y vamos a evaluar en θ2 igual a 60 grados. Si nosotros vamos a retomar el análisis de velocidad, nos damos cuenta que como conclusión de las fórmulas, nos damos cuenta que podemos determinar la velocidad angular del acoplador mediante esta expresión. Omega 2, que es la entrada, algunos eslabones por la resta de unos ángulos, lo mismo la la velocidad angular del balancín. También nos dimos cuenta, como conclusión de esos videos, que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por la distancia y siempre es perpendicular al vector. Por esa razón aparece nuestro número complejo acá, que indica que está a 90 grados. Pero básicamente la operación es la velocidad angular por el radio. Vamos a solucionar en esta diapositiva el ejercicio de nuestro caso de estudio. Entonces nos damos cuenta que para determinar la velocidad angular, acá tenemos los datos, por favor tienen que revisarlos. Omega 3 es igual a omega 2, que vale 10 radianes sobre segundo, R2 es 40 milímetros, por los ángulos correspondientes. Eso me da una velocidad angular del acoplador de menos 2.57 radianes sobre segundo. Eso quiere decir que nuestro acoplador gira en sentido contrario al eslabón de entrada. Hacemos el mismo procedimiento para omega 4. Por favor revisen y comparen muy bien estos resultados. Y nos damos cuenta que aquí tenemos las velocidades lineales, que como ya nos dimos cuenta es la velocidad angular por el radio en cada uno de los eslabones. De la misma manera, acá está el resumen de las fórmulas que yo voy a utilizar para el análisis de aceleración. En ese video se explica claramente que yo tengo que determinar las componentes tanto en A como en B de las aceleraciones conocidas. Por esa razón aparece esta expresión que se llama A y esta expresión que se llama B. Pero también nos damos cuenta que la aceleración, el vector de aceleración, es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración normal, y la expresión de cada una de ellas está escrita por estas fórmulas respectivamente para el acoplador y para el balancín. Aquí tenemos entonces el resultado del análisis de aceleración. Si nosotros suponemos que la velocidad es constante, la del motor, entonces la aceleración del ángulo va a ser 0 porque es constante. Entonces calculamos tanto A como B dependiendo de las fórmulas anteriores, que es toda esta expresión. La reemplazamos por los números conocidos y tenemos una A en 2697 y una B en menos 3087. ¿Eso para qué lo hicimos? Para que nosotros podamos reemplazar en la fórmula tanto A como B, tanto en la aceleración 3 como en la aceleración 4 respectivamente. Acá se encuentran todas las operaciones y nos da que alfa 3 es igual a 28.6 radianes sobre segundo y alfa 4, es decir, aceleración angular del acoplador y aceleración angular del balancín, 49.8 radianes sobre segundo al cuadrado. Como resultados, nosotros tenemos nuestros valores de velocidades y aceleraciones en radianes, pero hacen la conversión a grados, ¿vale? Porque de pronto en SolidWorks ustedes pueden encontrar sus resultados en grados. Recuerden que nosotros en el video anterior graficamos la magnitud, pero si nosotros
graficamos la magnitud, es una magnitud vectorial. En este caso, para comparar tanto las velocidades como las aceleraciones, vamos a graficar en z-component porque el mecanismo siempre va a girar entre x y y. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Démonos cuenta que acá tenemos el ejercicio tal cual, 60 grados, todo coincide perfectamente. Nosotros ya creamos nuestros resultados, hicimos la simulación tal cual como se hizo en el ejercicio anterior. Ahora que vamos a graficar las velocidades, venimos a resultados, desplazamiento, velocidad angular y ahora componente z. ¿De quién? De el eslabón número 3. Y a continuación le decimos aceptar. Miren que aquí aparece en el trazado 18. Ahora vamos a hacer la aceleración angular de ese mismo eslabón. Vemos acá, desplazamiento, aceleración angular, componente z, pero en este caso vamos a agregar el trazado 18 y le vamos a decir aceptar. Si nosotros analizamos el mecanismo, podemos moverlo que en diferentes lados y me doy cuenta que el punto inicial va a estar acá. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la velocidad angular y la aceleración angular, menos 147 grados por segundo, mírelo acá, menos 147 grados por segundo, y la aceleración angular es de 1640, que coincide con esta gráfica de acá. Eso quiere decir que esto se encuentra bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para el siguiente eslabón, que es el de acá. Démonos cuenta que en el eslabón número 4 me dice que la aceleración angular es de 167 grados sobre segundo. 167 está acá perfectamente y la aceleración angular está en 2850, que corresponde a este número de acá, 2850. De esta manera yo me doy cuenta que en estas gráficas de aceleración y velocidad yo puedo validar los datos correctamente de cada uno de los eslabones con SolidWorks Motion. Entonces la tarea para este ejercicio es determinar tanto las velocidades como las aceleraciones de los 3 ejercicios que están al final del video anterior. Muchas gracias por su atención.